Danlí, cuyo nombre en lengua indígena significa agua de arena, es una hermosa ciudad situada en el oriente de Honduras, la cual está rodeada por hermosas colinas. Fue fundada en 1667 por el padre franciscano Fernando Espino con el nombre de San Buenaventura. En ese lugar, construyó una iglesia con el propósito de catequizar a los indígenas de la región. Poco después, decidió bautizar la comunidad con el nombre de Danlí. Según el manuscrito de don Bartolomé de Escoto de 1690 y 1691, la villa de Danlí estaba compuesta por una iglesia, 4 casas de paja y varias estanzuelas de ganado. A partir de 1843, se sabe muy poco sobre los acontecimientos en Danlí, salvo algunas actas municipales que registran hechos cotidianos. No existe una historia escrita que detalle sus orígenes reales. En aquel entonces, Danlí pertenecía al departamento de Olancho, por lo tanto, sus habitantes eran considerados olanchanos. Sin embargo, el 28 de mayo de 1869 se creó el departamento de El Paraíso y a partir de ese momento, la población dejó de formar parte de Olancho. En 1825, El Paraíso formaba parte de los departamentos de Tegucigalpa, Círculo de Texihuat y Yuscarán, y Olancho, Círculo de Danlí. Fue en 1869 cuando el Congreso de la República decretó la creación de nuevos departamentos, incluyendo El Paraíso, compuesto por los círculos gubernativos de Danlí, Yuscarán y Texihuat, junto con Guinope. En 1878 se emitió un acuerdo que anexaba el círculo de Texihuat al departamento de Tegucigalpa. Luego, el 28 de octubre de 1886, se agregó nuevamente el círculo de Texihuat al departamento de El Paraíso, con su cabecera departamental en Yuscarán. Ahora bien, ¿qué sucedió en Danlí desde 1843 hasta 1900? Durante esos 57 años, hubo pocos logros significativos. En cuanto a la educación, la mayoría de las personas acomodadas se trasladaban a Guatemala para cursar estudios superiores en la Universidad de San Carlos, destacándose en el gobierno y la educación durante la administración de la Revolución Liberal de Justo Rufino Barrios. Desde 1843 hasta la primera mitad del siglo XX, el desarrollo de Danlí fue lento en todos los aspectos. Sin embargo, a finales del siglo XIX, comenzó a florecer el ámbito cultural, especialmente en las letras y la música. También hubo avances progresivos en la educación. Destacó la figura de Manuel de Adalid y Gamero, un renombrado músico. La mayoría de los intelectuales de Danlí se formaron en la Universidad de San Carlos, en la ciudad de Guatemala. Bajo la influencia de estos destacados profesionales, fue posible que el maestro Pedro Nufio llegara a Danlí para organizar la educación en la ciudad y a nivel nacional a principios del siglo pasado. La historia relata interesantes episodios de la vida de Pedro Nufio Martínez, pero lo que nos interesa en esta fecha es cómo y en qué circunstancias llegó a Danlí para quedarse definitivamente en Honduras. Fue gracias al interés del alcalde de la ciudad, don Francisco Gamero, quien solicitó al diplomático Dr. Remigio Díaz que gestionara ante el gobierno de Justo Rufino Barrios en Guatemala la contratación de un maestro para Danlí. El doctor Antonio Lazo Arriaga, ministro de Educación en Guatemala, realizó la solicitud formal a Barrios y bajo estas circunstancias llegó a Danlí Pedro Nufio, quien años más tarde se convirtió en una destacada figura de la educación nacional. Lamentablemente, las nuevas generaciones conocen poco o nada sobre Pedro Nufio. Durante una conferencia en la Casa de la Cultura, se dieron a conocer a los jóvenes algunos aspectos de la vida de este destacado ciudadano que dejó su país de origen para venir a Honduras y dedicar su vida a la educación, en un momento histórico en el que carecía de un sistema educativo que brindara oportunidades al resto de la población sumida en la ignorancia. De esta manera, los danlidenses tuvieron la magnífica fortuna de recibir en su tierra a un hombre de cualidades excepcionales y ampliamente apreciado. A los 22 años, fundó la primera escuela superior de varones, donde como director demostró sus notables habilidades docentes. Este centro educativo se hizo famoso y atrajo a estudiantes de Choluteca, San Marcos de Colón y Tegucigalpa. Desde 1900 hasta la década de 1930, Danlí permaneció en un estado de indolencia. Los pocos intelectuales fueron los únicos que mostraron cierta vitalidad. Una sociedad conservadora se resistía a los cambios, al desarrollo y al progreso.
Se estima que los primeros migrantes de origen palestino llegaron en la década de 1920, seguidos por ciudadanos alemanes en la década de 1930, quienes se establecieron en la ciudad y se dedicaron al comercio y la caficultura. Fue en la década de 1940 cuando se produjo el primer impulso hacia el desarrollo económico con la apertura de la carretera Tegucigalpa-Danlí. También se registraron migraciones desde el sur hacia las montañas del municipio, así como la colonización de áreas como Trojes y finalmente Patuca en el departamento de Olancho. Otras etapas importantes incluyeron la industrialización del tabaco a partir de la década de 1960, la fundación del Instituto Departamental de Oriente en 1947 y la Escuela Normal de Señoritas en 1952. En la actualidad, Danlí cuenta con educación superior a través de 2 universidades estatales y 2 universidades privadas, lo que refleja un significativo avance en el ámbito educativo en comparación con el periodo anterior. Y así, mientras llegamos al final de nuestro recorrido por la historia de Danlí, podemos contemplar con asombro la transformación de esta ciudad. Desde sus modestos orígenes hasta convertirse en un próspero centro de desarrollo y oportunidades, Danlí ha demostrado que el espíritu de superación y la pasión por el conocimiento pueden llevarnos a grandes logros. Hoy, Danlí brilla con luz propia, una luz que emana de su gente emprendedora, de su cultura vibrante y de su incansable búsqueda de progreso. En cada rincón de esta ciudad, podemos sentir el latido de una comunidad que ha forjado su destino con determinación.